Ok chicos, vamos a empezar con la técnica de acuarela. Lo primero que tienen que hacer es tensar el papel de acuarela sobre la tabla. Para ello van a utilizar cinta masking tape. En este caso yo voy a agarrar un pequeño pedazo de papel y la vamos a tensar sobre la tabla pegando su cinta masking tape en todo alrededor de la hoja. Así. Esta línea que se nos va a formar con la cinta masking tape lo que nos permite es que nos limite la acuarela a ciertas áreas. ¿Qué quiere decir esto? Que la acuarela no va a traspasar la cinta masking tape y solamente va a llegar al borde. Vamos a ponerle la cinta. Entonces tiene que estar totalmente tensada. Así. Y como les comento, la cinta masking tape lo que nos va a hacer es como un marco al final, ¿no? Si se fijan, este marco nos va a permitir que nuestra acuarela no se salga del área. Es por ello que es importante ponerla. Y también nos va a permitir que el papel no se arrugue al momento del secado. La lámina que ustedes van a hacer es esta de aquí. Ustedes tienen que tensar toda la hoja y si quieren poner tantita cinta masking tape alrededor, la pueden poner para no salirse del área. Si se salen del área no hay ningún problema, lo que me interesa a mí es lo que hay dentro de cada cuadrito. Entonces, el lápiz también les va a permitir limitar un poco el área para que la acuarela no se salga de lo que es el cuadro, ¿no? Que como les digo, si se sale no hay ningún problema. En este caso yo voy a usar solamente un fragmento que va a ser el primer cuadro donde voy a hacer el ejercicio número 1. Para empezar vamos a hacer un lavado de color sólido. Lo primero que tenemos que hacer es preparar nuestra mezcla de acuarela con agua y nos vamos a ayudar con el pincel plano para ir tomando agua y ponerla en nuestro godete. Asegúrense que sea suficiente agua para que cuando estén haciendo el lavado no se les acabe antes de terminar, porque si eso pasa se les va a secar la acuarela y cuando quieran continuar se va a ver una pequeña veladura que probablemente no les vaya a gustar. Entonces cuando se hacen los lavados siempre es rápido antes de que la acuarela se seque para que quede el color uniforme. Ya que tengamos nuestro primer godete lleno con agua, vamos a seleccionar un color, el color que ustedes quieran, con excepción del blanco o el negro. Entonces, asegúrense de escoger colores que combinen bien entre ellos. Yo voy a seleccionar lo que es el color azul para el primer color que voy a utilizar. ¿Qué es lo que hago? Tomo el pincel y tallo la pastilla y voy agregando al agua del godete. Para los que tienen el tubo, lo que tienen que hacer es tomar una pequeña gota y ponerla en el godete y revolverla. ¿Qué tanta pintura es la que vamos a necesitar? Para eso tenemos que tener un pedazo de papel de acuarela para ir viendo cómo se va a ver. Siempre es importante tener algún retazo del papel de acuarela para ir probando cómo se va a ver. En este caso está demasiado clara para mi gusto. Recuerden que cuando la acuarela seca se va a aclarar todavía aún más. Entonces es importante dejarla con una consistencia suficiente para que parezca acuarela, pero no tan clara para que tengan que darle demasiadas pasadas para que se vea, ¿no? Vamos a hacer suficiente. Hacemos otro. Ya ustedes decidan qué tan oscura o clara, como les digo, esto va a aclarar aún más cuando se seque. Le voy a echar un poquito más. Marcamos
recuerden que hay que dejar que seque para que vean cuál va a ser el tono final, ¿no? En este caso a mí me gusta más el último, un poco más oscuro, entonces me voy a quedar con esta de al final. Si la hacen más oscura, nada más recuerden que no parezca acrílico, no estamos usando acrílico. La idea de la acuarela es que se vean estas capas de pintura una tras otra, porque si de la otra forma no hacemos estas capas, pues no va a parecer acuarela, entonces va a parecer como si estuviéramos usando acrílico, y eso es lo que no queremos. La belleza de la acuarela son estas pequeñas gotas y capas que se ven, ¿no? Entonces vamos a usar nuestro primer color. De sugerencia, siempre tengan a la mano un pedazo de papel para cualquier accidente irlo limpiando en el pedacito de papel. ¿Cómo vamos a hacer nuestro lavado? Vamos a cargar el pincel con suficiente pintura y vamos a desplazar el pincel de derecha a izquierda hasta llegar al final. Se pueden regresar siempre y cuando todavía esté húmeda la acuarela. Si la acuarela ya está seca, no les sugiero regresarse. ¿Por qué? Porque la van a empezar a desprender y se va a empezar a ver una mancha blanca. Esto lo tienen que hacer lo más rápido posible. Y como les comento, se pueden regresar, pero necesitan que la acuarela esté húmeda todavía. Entonces vamos a empezar. Si necesitan más acuarela, es necesario echarle más, desplazarse de lado a lado. Si se fijan, aquí me estoy regresando. Se pueden regresar siempre y cuando la acuarela aún esté, como les comento, húmeda. Una vez que ya seca, esto ya no se pueden regresar. Entonces, si les llega a quedar por ahí, voy a cometer el error para que lo vean. Si les llega a quedar demasiada acuarela en el borde, lo que pueden hacer es secar el pincel y absorberla para quitar el exceso de acuarela que se les haya acumulado. Para nuestro siguiente ejercicio vamos a hacer un degradado con el mismo color, comenzando por más oscuro y terminando con más claro. En su godete tienen una parte donde ustedes pueden mezclar los colores. Lo que vamos a hacer en esta ocasión es tomar el color e ir mezclando poco a poco con agua hasta llegar al tono más claro. Vamos a empezar con el tono más oscuro y vamos a ir deslizándonos Acuérdense que esto se pueden regresar siempre y cuando esté la acuarela húmeda. Después, esto mismo que me quedó en el pincel, lo voy a cargar un poquito con agua y lo voy a ir desplazando hacia abajo. Lo mismo, cargo el pincel, lo revuelvo poquito y lo desplazo hacia abajo. Cargo pincel, revuelvo y lo desplazo hacia abajo. En el siguiente ejercicio vamos a humedecer primero el papel de acuarela con pura agua. En este caso, si tiene un poquito de color, no se preocupen, no se va a notar. Primero humedecemos todo muy bien y vamos a tratar de hacer un degradado, pero ahora sobre papel húmedo. Esta técnica es muchísimo más sencilla que la primera del primer degradado donde el papel estaba seco. ¿Por qué? Porque es más rápido que la acuarela se le seque y no puedan corregirla. En este caso el papel está húmedo y es más fácil que se desplace la acuarela estando en un papel húmedo que en un papel seco. Vamos a tomar su acuarela y de la misma forma que el ejercicio anterior vamos a empezar de arriba con un color oscuro y vamos a tratar de degradarlo hacia un color más claro. Vamos a empezar poniendo nuestro pincel muy cargado con acuarela y nos vamos a ir desplazando poco a poco.
Aquí es importante que tengan en consideración que el papel ya tiene agua, por lo tanto el tono que les va a quedar es muchísimo más claro que el anterior. Es por ello que si necesitan tomar un poco más de color de su pastilla, pueden hacerlo de esta forma. Inclusive yo ni siquiera la revolví aquí con el agua, la agarré directo para que el tono se oscureciera más. ¿Por qué? Porque ya tengo agua en el papel, entonces en este caso pues no es necesario usar la mezcla que ya hicimos como primer tono, ¿no? Inclusive la misma de la pastilla les puede servir. Y así me voy a ir yendo hacia abajo y ahora sí, voy a agarrar tantita agua y voy a mezclar y me voy a ir bajando poco a poco. Agua, mezclo y me bajo poco a poco. Como esto todavía sigue húmedo, pudiera darle todavía otra pasada. Voy a darle otra pasadita con la pastilla, con un tono más oscuro. Y me voy a ir bajando poco a poco. Aquí también es importante manipular la presión de lo que es nuestro pincel, ¿no? Porque cuando estamos llegando un poquito ya más hacia abajo, dejamos de presionar tanto sobre el papel y agregamos un poquito más de agua y mezclamos. Agua. Inclusive pueden secar tantito el pincel para quitar algún exceso que les haya quedado y listo. Para el siguiente ejercicio vamos a hacer un lavado con dos colores, pero vamos a tratar de evitar que estos se mezclen en medio. Recuerden que cuando la acuarela está húmeda, si ponemos otro color a un lado, estos se van a mezclar. Entonces vamos a hacer un lavado donde se note la diferencia entre un color y el otro. Necesitamos hacer la mezcla con otro color. En el godete vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a tomar agua. Si su agua está un poco sucia, yo les sugiero que cambien el agua de su vasito. En este caso voy a agarrar un color carmín. Y voy a hacer otra mezcla igual que hice con la de color azul. Voy a hacer mi mezcla y voy a probar en el papel a ver si el tono que me está dando es el que yo deseo. Me parece perfecto, ni muy oscuro ni muy claro, y este es el que voy a utilizar. Una vez seco el primer color, retiramos la cinta masking tape y la colocamos por encima. Presionamos un poquito y ahora vamos a hacer el lavado con el siguiente color de la misma forma. Recuerden que podemos regresarnos hasta obtener el lavado que deseamos. Y de la misma forma tenemos que esperar a que esto seque y ya que esté seco podemos retirar las cintas. A continuación vamos a hacer un degradado con dos colores sobre papel seco. Vamos a utilizar los colores anteriores. De la misma forma vamos a empezar de arriba hacia abajo, poniendo el primer color y desplazándolo hacia abajo. Desplazamos, desplazamos y cuando lleguemos un poquito después de la mitad de nuestro cuadro, vamos a ir a agarrar un poquito del siguiente color y lo combinamos en el papel, agarramos un poquito más, lo combinamos, seguimos desplazándonos hacia abajo, agarramos un poquito más y nos desplazamos hasta terminar. Para el último ejercicio vamos a hacer un degradado pero sobre papel húmedo. Vamos a humedecer
todo el papel con agua, asegurándonos que todo el papel esté bien húmedo. Después de eso, vamos a tomar nuestros dos colores y de igual forma vamos a empezar de arriba y vamos a ir desplazando hacia abajo. Aproximadamente lleguen un poquito más abajo de la mitad para que el siguiente color se pueda combinar. En este caso no voy a hacer lo mismo que el ejercicio anterior de combinar, voy a agarrar el siguiente color y voy a empezar de abajo hacia arriba para llegar a un punto medio donde los dos colores se empiecen a mezclar. Igual. Como les digo, si ustedes necesitan un tono más oscuro, pueden agarrar directamente de la pastilla y no mezclarlo con agua para que les agarre un tono más oscuro, porque recuerden que esto ya tiene agua. Entonces, si quieren el tono más oscuro, pónganlo directo. De la misma forma voy a hacerlo hacia abajo y me lo voy a llevar hacia en medio. Para cuando llegue a la mitad se combinen esos dos tonos. Ok chicos, y con eso terminamos la práctica 1 de acuarela, que recuerden les mandé una imagen de cómo debería de quedar al final. Ustedes la van a hacer en una hoja completa, los márgenes, ustedes saquen las cuentas de cuánto mide cada cuadrito, la verdad nomás dividen en 3 partes, 3 columnas y 2 renglones, y ya ustedes sacan la medida. No tiene que ser exacta la medida, si un cuadrito les queda más chiquito que otro no hay ningún problema. Si en dado caso su papel está demasiado chico, porque creo que hay algunos que compraron una libreta de acuarela muy pequeña, entonces pudieran hacer lo que hice yo, que es cortarlos y ya después me los pueden mandar escaneados por separado. Entonces pueden hacerlo así, todo completo, o pueden hacerlo por separado. Cualquiera de las dos opciones está bien. La más fácil sería cortarlos, porque si me equivoco en uno es muy fácil pues retirarlo y volverlo a hacer. De la otra forma, si me equivoco en uno pues se va a ver en todo. Entonces si quieren pueden cortarlos o dejarlos en la hoja completa, como ustedes gusten, pero al final me lo tienen que mandar escaneado en PDF. Bonito, no quiero que se vean sombras. Entonces chicos, retomando la práctica, podemos ver lo que hicimos aquí. El primero que hicimos fue un color sólido, que vendría siendo este de aquí, un color sólido con un lavado. Después hicimos también un lavado, pero poniendo 2 colores, esperando que uno se secara y para poder hacer el siguiente. Estos se llaman lavados. Luego continuamos con los degradados, donde el primer degradado fue sobre papel seco y hicimos otro degradado de la misma forma, pero sobre papel húmedo. Fíjense la diferencia entre el papel seco y el húmedo, es que en el húmedo se nota menos la pincelada, se degrada más bonito. También el problema con el papel húmedo es obvio que pues tarda un poquito más en secar, pero también pudiera ser una ventaja, ¿no? Es por eso que siempre tenemos nuestra secadora de pelo y secamos rápido para poder continuar. Después hicimos degradados, pero con 2 colores, uno sobre papel seco y otro sobre papel húmedo. Estos de aquí, chicos, si se fijan de la misma forma que el de un solo color, en este se notan más las pinceladas que en este, que es sobre papel húmedo. Lo hicimos de diferente forma. Cualquiera de las dos formas está bien, con la que se sientan más cómodos. Yo lo quise hacer así para que vieran que se puede hacer de forma diferente. El primero, recuerden que hicimos primero el primer color y fuimos mezclando poco a poco el segundo color hasta llegar ya al color, en este caso el último, ¿no? Completo, sin estarle mezclando. En el siguiente, que hicimos sobre papel húmedo, primero hicimos el primer color de arriba, nos desplazamos hacia abajo, un poquito después de la mitad, y no combinamos. Seleccionamos el color de abajo sin mezclar y pintamos hacia arriba, y ya cuando nosotros pintamos con ese color se empezó a mezclar.
En este caso fue fácil hacerlo de esta forma porque el papel estaba húmedo. En el caso del papel seco, probablemente esa forma a lo mejor no nos hubiera quedado tan bien. Entonces por eso que en esta forma yo mezclé poco a poco el siguiente color y en este no, en este puse el color tal cual sin mezclar arriba y abajo y con eso se fue mezclando solo porque el papel estaba húmedo. Como les digo, ustedes necesitan practicar para ver cuál de las dos técnicas les gusta más, si sobre papel seco o sobre papel húmedo.